Listo, bueno, estamos acá con Javier Barraicoa, y profesor aquí de Barcelona, y nos está explicando cómo es la obra de Gaudí en la catedral, en la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Qué características tiene aquí de este lado? Bueno, este es un cimborrio que se llama, está detrás de lo que va a ser el altar mayor. En principio son las sacristías, que se equivalen a dos cimborrios que habrá delante, que luego veremos, que corresponden al bautismo, la pila bautismal de los confesionarios, porque para Gaudí, para entrar en la iglesia, se entra a través de la gracia. Entonces, por el otro lado habrá 7 puertas, esas 7 puertas corresponden a los 7 sacramentos, corresponden a su vez a 7 peticiones del Padre Nuestro, de tal forma que se asocia cada petición a uno de los sacramentos, ¿eh? Por ejemplo, hágase tu voluntad, pues el matrimonio, así se va jugando simbólicamente, y a partir de ahí es cuando se puede entrar en la iglesia. Esta es la parte de atrás. Gaudí diseñó unas gárgolas, digamos, pero unas gárgolas muy diferentes, porque esas gárgolas son como lagartijas, serpientes, bichos impuros que están huyendo. Vemos que van huyendo hacia abajo y están huyendo de Cristo, que será la torre que se está construyendo ahora, que medirá 172 metros y está protegida por esta torre que vemos. Esta se ha acabado hace muy poco, que es la dedicada a la Virgen María, y está coronada con una estrella, ¿vale? Ahora no se puede ver, pero justo aquí abajo está la cripta donde está enterrado el propio Gaudí, que es cripta con culto público, pero a causa de obras y a causa de que el turismo está comiéndose toda la obra de la basílica, pues ahora no se puede acceder, ¿eh? No se puede acceder. Pero digamos, la parte de abajo es interesante porque Gaudí cogió esta obra ya iniciada, la inició un arquitecto, y luego explicaré por qué. Esto viene a partir de una visión, un sueño de un santo que está ya canonizado actualmente, que tiene un sueño de construir este templo. Entonces se le encargó, era un templo dedicado a San José, y en la parte de abajo era un neogótico. Pero hay un enfado con la Junta y con el arquitecto, y entonces se le encarga a Gaudí. Y Gaudí, además, antes de empezar la obra, primero respeta lo que ya había, pero antes de iniciar todo lo que va a ser la Sagrada Familia, hizo un ayuno de cuaresma de 40 días, de tal forma que ya creían que se había muerto porque estaba en su casa y no contestaba a nadie, ¿no? Hasta que enviaron a un gran amigo suyo, que es también un personaje muy importante en Cataluña, que es el obispo Torras y Valles, que se considera el patriarca espiritual de Cataluña, se le ha llamado así, y le rescata de esa temporada de ayuno y abstinencia que hace, que es brutal. Y entonces es cuando Gaudí ya se encuentra como preparado, pues, para hacer la obra de Dios, ¿eh? Él siempre tuvo muy claro que esta iba a ser la obra de Dios y no suya, y por eso mide 172 metros, porque el monte de Montjuïc, que es la montaña de Barcelona, mide 175, y él siempre decía que él no podía hacer una obra más grande que la obra de Dios, que es la naturaleza. Acá estamos. Bueno, seguimos acá con Javier, admirando la belleza de la Sagrada Familia. Calculan para el 2030 terminarla, pero hay algo disonante. ¿Cómo hace la gente que quiere venir a rezar? Porque en el fondo es la casa de Dios, y yo veo que es una multitud de turistas con todo un sistema muy moderno, hay sacar entradas online, QR, etcétera, etcétera. Pero si un simple feligrés quiere venir a rezar, ¿cómo hace? Bueno, es prácticamente imposible, más o menos una vez cada 3 meses, para algún acto muy especial de la diócesis. Se utiliza la Sagrada Familia, digo se utiliza en el sentido más perverso de la palabra, porque por la belleza pues da mucho prestigio, ¿no?, hacer un acto religioso, pero ordinariamente no hay culto. Y eso es una paradoja que Gaudí no lo soportaría, porque este templo tiene una historia muy mística, que es que el beato, bueno, ya canonizado José Mañanet, el padre Mañanet,
que de joven había sido un carlista, además muy metido en política, pero luego tiene vocación religiosa, tiene un sueño, y este sueño es un templo que tiene que servir para salvar a la Iglesia con las oraciones de los fieles. Y en este templo, en su sueño, tiene que estar San José en la fachada y con el lema San José restaurador de España. Y entonces en ese momento es cuando se ha interrumpido abruptamente el Concilio Vaticano I, la Iglesia está perseguida, el Papa se toma la ciudad del Vaticano por parte de las fuerzas de los Saboya y la Iglesia está pues, en esa crisis a punto de desaparecer. Y entonces la intención mística del templo es esta restauración de la Iglesia y la restauración de España. Y por eso es un templo expiatorio que se tiene que financiar solo con limosnas expiatorias de la gente, de los creyentes. Pero con el tiempo, en las últimas décadas, se ha artificiado un engaño, que es que las entradas de los turistas, que por cierto son carísimas, se toman como limosnas penitenciales para que el templo vaya creciendo rápido y se termine rápido. Pero tenemos el problema de que se ha perdido la funcionalidad, la finalidad de ser este templo expiatorio, porque prácticamente no hay culto. Queda en una cripta, una pequeña cripta, pero también está constantemente interrumpida por las entradas de los turistas. Con lo cual yo, que conozco un poquillo la obra de Gaudí y el personaje de Gaudí, estoy convencidísimo que Gaudí hubiera renegado de esto, preferiría que esto cayera antes de que fuera simplemente un monumento turístico, porque tiene que ser un templo expiatorio. Mira, estamos en la fachada del nacimiento. En Gaudí todo tenía un sentido, absolutamente cada piedra tiene un sentido. Esta se llama la fachada del nacimiento, que está mirando donde sale el sol. Por lo tanto, donde nace el sol se va a representar el nacimiento de Cristo. La otra fachada es la muerte de Cristo, porque corresponde con el ocaso, con la muerte del sol. Y quedará una fachada que es la de la gloria, donde se reproducirá todos los novísimos y cómo las almas llegan al cielo. Pero ahora nos vamos a fijar en esta fachada, donde hay 3 puertas, que cada una de las puertas representa las 3 virtudes teologales. En el centro hay una columna de piedra donde está escrita toda la genealogía de Cristo, y florece ya una palmera, y justo encima hay una representación ya del nacimiento. Está San José, está la Virgen María, que es preciosa porque está velada, la cara solo se puede ver desde abajo, y hay una herrería en la columna que representa el Antiguo Testamento, y la piedra es como florece el Nuevo Testamento. En esas columnas hay 2 tortugas abajo, ahora no las podemos ver. Una es una tortuga de tierra, porque está orientada a la montaña. La otra es una tortuga de mar, que está orientada al mar. Y en estas tortugas representan que la obra tiene que ir lenta, la construcción es lenta, que hay que esperar, hay que tener mucha paciencia. Entonces también hay muchos juegos representativos. Arriba hay una gruta que es la Virgen de Lourdes, otra la Virgen de Montserrat. Arriba, digamos, como continuación de la genealogía de Cristo, nos lleva a la salvación, y hay un cedro que fue copiado, producido de una cartuja que está cerca de Barcelona, porque el cedro representa la inmortalidad. No lo vemos bien, pero también está el pelícano, que es el símbolo de la Eucaristía, es quien da la carne, su propia carne a sus hijos, el animal del pelícano. Hay la estrella de Belén, si vemos como continuidad de las columnas, hay una estrella que está reproducida. Están los símbolos del zodiaco, donde se calcula el momento cuando nació Cristo. Está la representación de los pastores, que por cierto están vestidos de catalanes, de payeses catalanes, y los magos. Y bueno, están todas las escenas evangélicas, porque Gaudí, cuando iba construyendo la fachada, le llevaba el Evangelio. Por cierto, él leía mucho el Kempis, el Evangelio, y tenía como programa para la Sagrada Familia el año litúrgico de Dom Guéranger, que es el gran reformador de Solesmes, y entonces todo está pensado para la liturgia. Si vemos las columnas, las torres, es muy bonito porque bueno, va a haber 12 torres que representan los 12 evangelistas. Luego habrá 4 torres más altas que representan los 4 evangelistas. La torre de María y por fin la torre de Jesús.
Y entonces las torres están diseñadas para que sean campanas dentro, campanas tubulares. ¿Por qué? Porque Gaudí, esto era un barrio obrero. Cuando se empieza a construir, esto eran pobres, muy pobres la gente. Entonces Gaudí tiene la genialidad de que se tiene que evangelizar a los pobres a través de las imágenes. Y por tanto las imágenes no tienen que estar dentro de la iglesia, sino que tienen que estar en la fachada. Porque así la gente puede ir contemplando todo el Evangelio. Esa es la presentación, ¿no? Sí, sí, exacto, está en la presentación. Si lo vemos bien allá arriba, el santo anciano Simeón. Sí, está todo lo que sale en los Evangelios está reproducido en esta fachada. Y como también característica, utilizaba Gaudí a sus propios trabajadores, muchas veces como modelos, obreros muy sencillos, como modelos para las esculturas, ¿no? O animales que encontraba, había un burro por aquí, también está representado en la fachada, Gaudí, se hacían fotografías tridimensionales y a partir de ahí se podía reproducir. Entonces esta es la parte que Gaudí estuvo trabajando toda su vida y dejó unas claves que están dentro de proporciones para que después fuera sus continuadores pudieran seguir, ¿no? Entonces también otra cuestión así muy interesante es que en la guerra civil se queman las maquetas, se salvan algunas, porque Gaudí no construía con planos, él hacía como los medievales con maquetas y calculaba todas las proporciones. Y actualmente se han hecho estudios con ordenadores superpotentes en Japón, en Estados Unidos, en diferentes despachos de arquitectura, para ver si Gaudí había diseñado bien para que esto no se cayera. Pues se ha comprobado matemáticamente que la obra está perfectamente diseñada para que una torre de 172 metros, que va a ser impresionante, pueda aguantar. Que también, esto es muy interesante, Gaudí piensa que todo esto es para evangelizar. Entonces, ahora estamos en la entrada de lo que se llama la Vía Christi, que es seguir la vida de Cristo, el nacimiento, que me va a llevar a la siguiente fachada, que es la Pasión. Y por otro lado, la Vía Ecclesia, que me va a llevar desde los sacramentos, que van a representar las 7 puertas, que todavía no están construidas, los 7 sacramentos, acompañadas del bautizo y de los confesionarios, en cuanto a la confesión, y nos va a llevar al altar, sería la vida de la iglesia. Y luego está la vía del peregrinaje, porque Gaudí lo que diseña, que es muy bonito, y ahora sí que se está empezando a construir, hizo el principio, pero se está haciendo, es que el claustro, a diferencia de unas catedrales, que el claustro está adosado como un cuadrado, el claustro va rodeando toda la Sagrada Familia. Y esto tiene dos intenciones, una arquitectónica que hace de contrapesos y por tanto se puede elevar tanto, se va a elevar la obra porque tiene un contrafuerte, unos contrafuertes, pero también la idea es que el rosario proteja la iglesia y el rosario también le permite el silencio de la iglesia, lo aísla del mundo, ¿no? Porque Gaudí era muy devoto del rosario. Muchas de sus obras hay una obra que es el Parque Güell, está en la montaña, él vivió ahí un tiempo, y por ejemplo en los paseos del Parque Güell hay siempre unas bolas enormes, que la gente no sabe lo que son, pero son cuentas del rosario, para que la gente paseando pudiera ir rezando el rosario. De hecho, se ve un rosario ahí en el dintel de una puerta. Sí, en los dinteles de las puertas podemos ver rosarios. A la izquierda se ve rosario en el dintel. Es muy difícil de verlo, pero si tomás el dintel ese, vas a ver que adentro, contra la pared, se ve un rosario, si logras enfocar. Sí, mira, si coges la columna primera, la del centro, subes, está la escena del nacimiento, la Virgen María con José. Luego sigue subiendo la columna y es la estrella de Belén. Perdón, ya hay cuentas del rosario. Y ahí hay cuentas del rosario. En esas ventanas. Exacto, se ven cuentas del rosario. Y ahí ya se ven cuentas del rosario y un poco más arriba de la estrella de Belén, en esa escena también está rodeada con las cuentas del rosario. Bueno, aquí seguimos contemplando lo que son las escenas de la infancia. Hemos dicho que está inspirada en San José, es una obra josefina y por tanto en esta fachada San José aparece constantemente. Y entonces, por ejemplo, vemos a San José con el niño, la matanza de inocentes, y entonces también hay unas escenas donde está José enseñando a Jesús en el taller, ¿no? Porque Gaudí tenía muy clara que la labor con la evangelización de los obreros en una Barcelona revolucionaria donde el anarquismo, el espiritismo había penetrado mucho, había que evangelizar a los obreros. Por eso dentro se inicia el rosario y esa parte donde se va a iniciar lo que es el pasillo del rosario, hay unas figuras que Gaudí dibujó, son preciosas porque aparece
la Señora del Rosario, aparece todos los fundadores del Rosario, Santo Domingo Guzmán, y luego hay unas escenas que son muy bonitas, que es una mujer que está rodeada de monstruos, porque son para representar, y está mirando a la Virgen, y es para representar a esas mujeres que caían en la prostitución, cómo se podían liberar mirando a la Virgen de esos monstruos. Y al otro lado hay un obrero que lleva una bomba, curiosísimas esas viejas bombas anarquistas, está mirando a la Virgen y la bomba está cayendo de su mano, la está dejando, que representa la conversión del obrero ante pues, el Rosario, ¿no? Y entonces, es muy bueno, primero casi nadie lo conoce, casi nadie lo ve, pero es sorprendente porque Gaudí estaba pensando en su tiempo, ¿no? Estaba pensando en los problemas de su época. Y luego también pues está la Buena Muerte, porque San José es patrono de la Buena Muerte, y también hay unas representaciones. Y eso lo hizo Gaudí, es precioso, y veremos ahora cuando se vaya construyendo el Rosario, como el pasillo del Rosario, cómo se desarrollará, ¿no? Pero esto, insisto, que cada piedra aquí tiene un sentido. Gaudí no hizo nada que no tuviera sentido. ¿Acá se celebró Juan Pablo II, por lo que se Sí. Todavía no estaba acabada, se celebró fuera. Porque según la tradición, la iglesia, hasta que no tiene la cubierta, en la iglesia no se puede celebrar misa, hasta que no está cubierta. Benedicto XVI sí ya vino para la inauguración de Basílica Menor, ya celebró dentro. Pero como no estaba todavía la cúpula cerrada, Juan Pablo II tuvo que celebrar fuera. Vamos a ver lo que es el proyecto de la fachada de la Gloria, porque las tres fachadas corresponden a las tres partes del Rosario. Los misterios de gozo, los misterios de dolor y ahora los misterios de gloria. Entonces, en esta fachada, que todavía no hay arquitecto designado para lo que se va a ser la decoración, de Gaudí tenía la siguiente intención, que es muy bonita. Es la entrada del templo, hay 7 puertas, cada puerta corresponde a los 7 sacramentos, y para entrar hasta llegar al altar de Cristo hay que pasar por los sacramentos. Habrá unos cimborrios, que es el bautismo, porque el cielo, todo el interior representa también el paraíso, el cielo. Y Gaudí diseñó toda la estructura de las vidrieras para que la luz se genere una sensación muy bonita, que es como una luz que va bajando y como una luz de eternidad. Entonces tienes que estar bautizado y confesado, porque habrá los confesionarios y habrá la pila bautismal. Cada sacramento se corresponde a una petición del Padre Nuestro, las 7 peticiones que tenemos en el Padre Nuestro. Pero también la fachada representa la gloria de Cristo, el triunfo de Cristo. Entonces habrá una representación, tiene que haber, de las almas del purgatorio, que están como deformes, y en la medida que se va subiendo, esas almas van embelleciéndose, tienen que ir embelleciéndose. Entonces habrá toda una serie de representaciones simbólicas de la iglesia, el arca de Noé, la casa de Loreto, era muy devoto de la Virgen de Loreto, porque ahí está la casa de Belén, de Nazaret. Estará grabado el credo, todo el credo, la gloria, y entonces esto significa que la medida de que la iglesia te lleva al cielo, aunque sea a través de las almas del purgatorio, de la gente que va a rezar por ti. Ese es el sentido expiatorio. Y entonces va a haber un problema, porque Gaudí diseñó esta fachada, tendría que ver las escaleras que se van a comer esta calle y estos edificios. Porque Gaudí quería que aquí hubiera un sótano, que la gente pudiera bajar, y se representa el infierno. Y en el infierno Gaudí había diseñado que se pondría Buda, se pondría Mahoma, se pondría a todos los grandes herejes abajo, con figuras absolutamente horribles, para que la gente experimentara qué era el infierno, una abertura para poder ver las almas del purgatorio y contemplar la gloria, que el que se condena nunca llegará, ¿no? Y esto era como esta pedagogía que decíamos, donde gente que a lo mejor no sabe teología, pero puede entender las verdades de fe, de la salvación del alma, la condenación del alma, a través incluso de la experiencia sensible de percibir lo que sería hundido en el infierno sin la iglesia, que es tu salvación, que te lleva a la gloria, ¿no? Esto es toda una teología, absolutamente una teología profundísima, porque Gaudí, insisto, Gaudí, que de joven había codeado con grupos así un poco como revolucionarios, también se había enamorado, después se desenamora, era un arquitecto que ya empezaba a ser famoso, era un bon vivant,
hay un momento que Gaudí se convierte, ¿no? Y su propia vida es un celibato, porque él tiene clarísimo que Dios le ha llamado a construir esta obra, ¿eh? De hecho, las obras civiles de Gaudí, todo lo que gana siempre lo dedica a la Sagrada Familia, y Gaudí, que vivía aquí ya en los últimos años de su vida, su taller, que tenía todas sus maquetas, pues ese taller que fue quemado en la guerra del 36, los anarquistas vienen a derruir la Sagrada Familia, pues Gaudí vivía como un ermitaño, o sea, vivía pobremente, la gente le confundía muchas veces con un pobre, ni siquiera llevaba cinturón, llevaba un cordel como los pobres, y por eso cuando Gaudí tiene un accidente de tranvía y queda agonizante, lo llevan a un hospital de pobres porque piensan que es un pobre, hasta que alguien lo reconoce y es el gran Gaudí, ¿no? Pero esta es la personalidad de Gaudí, que muchas veces nos lo quieren hacer pasar por un modernista genial. No, era un hombre católico. Él decía que la genialidad era volver a los orígenes, y los orígenes son los principios, ¿no? Y él, los pocos escritos que tiene, que se ve muy bien dentro del templo, es jugar con la luz, porque la luz es el resplandor de la verdad, la luz es la gracia, y esto todo lo aprende de ese amigo suyo que es Torras y Valles, que era muy tomista, y a los artistas católicos como Gaudí les enseñaba la doctrina del arte de Santo Tomás. O sea que podemos decir que en el fondo toda la Sagrada Familia está inspirada incluso en los principios de la belleza de Santo Tomás. Y esto casi nadie lo sabe, es una cosa muy desconocida, pero si no, no se entendería Gaudí. Si esta obra no es católica, Gaudí preferiría que se derrumbara todo porque no tendría para él ningún sentido. Él se inspira en el estilo gótico, ¿no? Sí, incluso la pedagogía de mostrar en los vitrales el Evangelio. Sí, pero más allá, porque la gente que dice que Gaudí es modernista, Gaudí, él siempre decía, yo no soy modernista, porque él asociaba el modernismo a la herejía condenada por San Pío X. Y entonces él estaba haciendo algo que no era una innovación, no era romper con la tradición. Entonces cuando le preguntan qué estilo es esta la Sagrada Familia, él dice es la evolución del gótico flamígero, ¿eh? El gótico flamígero es el gótico más bello, el gótico más como trascendente, donde la piedra es más fina, donde está más, toda la piedra decora mucho más todo, toda la obra arquitectónica. Pues esto ya es una explosión, digamos, de arte, ¿no? Porque además es la naturaleza, juega mucho con la naturaleza y la gracia. En las torres, por ejemplo, hay que las torres son campanarios, luego podremos verlo, hay muchas Osana in excelsis, y entonces se pone Osana, y entonces una la pinta de amarillo, otra de rojo, y las oraciones, y la del medio naranja. ¿Por qué? Porque es trinitario, representa el Espíritu Santo. El naranja, el Espíritu Santo, procede del amarillo y del rojo. Y entonces, las oraciones no son de arriba abajo, sino que son de abajo arriba, porque están cantando a Dios, están alabando constantemente a Dios. Y Gaudí, que iba al oratorio de San Felipe Neri de Barcelona, que en su momento también vimos en esta visita, ahí se cantaba en gregoriano, era un devoto del gregoriano, y diseña un coro que está construido para 3.000 cantantes de gregoriano, de tal forma que cuando las campanas que estarán dentro de las torres, son campanas tubulares, suenen y acompañen el Sanctus, por ejemplo, y el coro, desde fuera sería como contemplar toda la iglesia, la gloria de la iglesia, alabando a Dios. Y entonces, claro, es una cosa apoteósica, ¿no? Absolutamente maravillosa. Casi todos los textos uno ve algo de latín y mucho en catalán, ¿puede ser? Sí, porque el catalanismo ha intentado apropiarse un poco de la obra de Gaudí, ¿no? Y entonces es verdad que Gaudí era muy catalán, profundamente catalán, le costaba hablar incluso pues castellano, pero Gaudí no era un catalanista al uso como lo entendemos ahora, era un amante del catalán, de lo catalán, pero era también español, y entonces se nota que aquí se ha querido como catalanizar la Sagrada Familia, cosa que a mi entender es un error porque pierde ese sentido de universalidad que tiene que representar la Iglesia. De hecho, en Cataluña la Iglesia está muy, decimos,
muy esterilizada por culpa del nacionalismo que ha intentado suplantar la función de la Iglesia. Y por desgracia eso sí que lo acabamos viendo un poco en estas cosas que no diseñó Gaudí, sino que son estas rotulaciones en catalán son modernas, son de ahora. Esta parte que hemos visto que está falta por terminar, que es la de la gloria, ¿vale? Aquí se representará, como hemos explicado, toda la gloria, ¿eh? Y recordamos, fachada del nacimiento, son los misterios de gozo. Fachada de la pasión, que veremos ahora, misterios de dolor. Y esta, los misterios de gloria, que representan al rosario, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver cómo la fachada que veremos, en realidad esto es una maqueta, está hecha por Subirachs, que era un arquitecto ateo, y parece que su ateísmo pues queda reflejado porque el arte bello de Gaudí, que está al otro lado, que tenía fe, Gaudí, pues el arte es arte feo, y es una fachada horrible, ¿no? Pero también representa una época de fe en la Iglesia y está una época de decadencia, ¿vale? Visto esto, vemos que las torres arriba representan la mitra porque hay 12 torres que representan a los 12 apóstoles, ¿eh? Las de arriba son los 4 evangelistas, la más alta la de Cristo. Pero los apóstoles, arriba están coronadas las torres con la representación de una mitra, que es la autoridad apostólica, y también de una tal forma que parece que está representando Pentecostés, que es las llamas del Espíritu Santo, las llamas de fuego, las lenguas de fuego encima de los apóstoles, ¿eh? Con lo cual tendríamos aquí representada el nacimiento de la Iglesia con la infusión del Espíritu Santo, acompañados de la Virgen María, que es la torre de atrás, y evidentemente Cristo siempre el centro, ¿eh? Y los 4 grandes evangelistas, pues gracias a los evangelios hemos conocido la fe y por tanto aquí queda representada toda la Iglesia. Y estos frutos que se ven aquí son los frutos de la Eucaristía, son representaciones eucarísticas como la Eucaristía da la vida, ¿no? Y queda reflejada en la vida de la naturaleza. Esto es muy bonito porque el que se dedica a estas decoraciones actualmente es Seturo Ocho, que es un japonés que vino a trabajar a la Sagrada Familia, era budista y conociendo a Gaudí se convirtió, conociendo la obra de Gaudí, empezó a entender lo que era el cristianismo y actualmente está trabajando y es un gran apóstol de la Sagrada Familia que está muy en contra de esta mercantilización que se ha hecho actualmente. Mira, y aquí veríamos lo que es la parte de atrás. Serían las sacristías, el rosario, el claustro del rosario, que también hemos dicho que es un símbolo de que proteja a la Iglesia, el rosario, y la separa del mundo. Gracias al rosario la Iglesia puede estar separada del mundo y a la vez extenderse al mundo. Y entonces la gran pregunta es ¿dónde está San José, ¿no? Porque aquí vemos la Virgen María, a Jesús, los apóstoles, pero ¿dónde está San José si era un templo josefino? Y entonces es muy bonito porque justo en el altar, que está debajo el altar de lo que representa a Cristo, ¿no? La torre de Cristo, justo abajo hay 7 capillitas que son los dolores y gozos de San José. Estas capillas las diseñó Gaudí, se han construido, pero nadie sabe para qué, con lo cual están vacías. Nadie se le ha ocurrido poner la representación de los dolores y gozos de San José. Y la idea de Gaudí es que José, digamos en la pequeñez, es el gran protector de Cristo, ¿no? Y está protegiendo la Eucaristía. Las cúpulas de las esquinas, ¿qué son? Las columnas, estas cúpulas son cimborrios que van a representar, se utilizarán para la sacristía, para las sacristías, para revestir al sacerdote para la misa, ¿no? Por otro lado son los sacramentos y aquí es sacerdotal, tiene un sentido sacerdotal. Sí, esta es la fachada del nacimiento, es una fachada que es la que realmente Gaudí, cuando muere, solamente está construida estas 4 torres. Representa el inicio de la vida de Cristo, es el nacimiento, está orientada hacia oriente, que es donde nace el sol que viene de lo alto, que es Cristo, y la otra, que es la de la pasión y muerte de Cristo, es cuando cae el sol, es la muerte. Y entonces en esta vemos que hay 3 puertas, esas 3 puertas de abajo representan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y a partir de ahí hay como una línea que es en la columna central, que es la genealogía de Cristo, que rompe el Antiguo Testamento. Se produce el nacimiento de Cristo, que está representado, y se puede ver una segunda columna, que es la estrella de Belén,
y arriba es la Sagrada Familia, el misterio de la Sagrada Familia, pero gracias a la Sagrada Familia vamos a la eternidad. Y ese árbol que está lleno de palomas son las almas que han llegado a la eternidad. Y representa el cedro, es una madera que no se corrompe y por lo tanto está en los cementerios porque representa lo que es la eternidad. Hay muchos detalles, ahora no lo podemos explicar, pero por ejemplo también se ve el pelícano, porque el pelícano es el animal que para alimentar a sus hijos se quita su propia carne y se la da a sus crías, igual que Cristo nos da su carne para nuestro alimento espiritual. Aquí vamos a ver una cosa muy importante porque Gaudí tenía muy claro que había que evangelizar a los obreros, por eso la devoción a San José, que en Cataluña fue muy fuerte, era para precisamente San José obrero, ¿no? Que fuera, digamos, el modelo. Y entonces lo que hace para que los hijos de los trabajadores de la Sagrada Familia puedan tener educación, construye este edificio que son las escuelas. Es una construcción muy original porque no hay ninguna, o mejor dicho, a base de líneas rectas se va creando curvas. Entonces por eso nos aparece ondulado y eso permitía los desagües de la lluvia. Bueno, son unas soluciones, digamos, arquitectónicas muy originales, muy sencillas pero muy originales, y sobre todo la intención era esto, que los hijos de los obreros pudieran acceder a la educación. Arriba, y ya es la parte, digamos, que sería de la iglesia, lo que es la cúpula de la iglesia, vemos grandes santos de la iglesia. Santos, que algunos son de fuera y otros son catalanes, ¿eh? Y entonces ahora no se puede ver, pero hay como salmos, inscripciones, o bien también las grandes virtudes o los dones del Espíritu Santo, y todo eso va también evangelizando. En las iglesias normales los santos siempre están dentro, ¿no? En cambio aquí Gaudí quería que los santos estuvieran fuera para que la gente, digamos, tuviera el ejemplo, pudiera ver el ejemplo. Y entonces, mira, si vemos arriba, un poquito de esta torre, vemos Santus, 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 ¿no? Los santos, y vemos como las oraciones, esto aparece en todas las torres, están entre amarillo y rojo, porque es una imagen trinitaria, porque el Espíritu Santo, que representaría el color naranja, procede del amarillo y del rojo, ¿eh? Entonces Dios, Santo, 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 que es la Trinidad, hay esta relación personal y de procesión de las dos personas, la Santísima Trinidad, en la tercera, que es el Espíritu Santo, y por eso Gaudí lo representa con los colores. Bueno, aquí vamos a ver la fachada de la Pasión. Es una paradoja porque Gaudí quería que fuera muy austera, la muerte de Cristo es muy austera, ¿no? Pero se encargó ya en el siglo XX, el último tercio del siglo XX, a un arquitecto muy famoso, pero ateo, como una especie de ecumenismo para que también un ateo dejara su impronta. Esta fachada se considera que es un deterioro de lo que quería Gaudí. Entonces podemos ver, pues, una profanación de la imagen de Cristo. Cristo lo representa desnudo, totalmente desnudo, la crucifixión. Es una imagen de un Cristo muy vencido. Es un Cristo absolutamente hundido. Ahí, al lado de la Verónica, que está debajo de Cristo, a la izquierda, la cara, sí, esa cara es una reproducción de Gaudí, de la cara de Gaudí, ¿vale? También como representación, digamos, masónica, en las catedrales siempre se dibujaba un laberinto para significar lo que es la dificultad de construir una catedral. Pero el arquitecto lo que hizo es un laberinto que también es un símbolo masónico, y lo vemos en esa columna al fondo como una cuadrícula, y hay como una escalerita que sube, de tal forma que aquí hay un truco, que es que si tú no lo sabes, tú no ves el laberinto, está oculto, ¿eh? Aquí lo vemos porque estamos en perspectiva y lo estamos viendo, pero si no, uno no lo vería nunca, ¿no? Y esto es una cosa de Subirachs, de este arquitecto anterior. Sí, la tradición de Judas en el Huerto de los Olivos, que le da un beso, se supone que es un beso en la mejilla, pero esta imagen, cuando te vas moviendo, hay un momento que las caras, por efecto óptico, se juntan y parece que Cristo y Judas están dando un beso en la boca. Una cosa absolutamente horrible, ¿no?
y de hecho incluso hay una representación aquí no lo acabamos de ver bien, pero la capa de Judas acaba en serpiente, ¿no? Y entonces, digamos, es una sensación absolutamente horrible. Arriba, intenta ser un poco más fiel a Gaudí, esos huesos representarían el costado de Cristo, ¿no? La crucifixión. Pero bueno, todo esto ha sido como reinterpretado y nos queda un esbozo que había hecho Gaudí de la fachada de la Pasión y la verdad es que no se parece a esto. Cuando uno va a una iglesia por primera vez puede pedir 3 deseos que tienen que ver con la salvación del alma de uno. Pueden ser deseos espirituales o materiales en función también del alma. Así que vamos a pedir 3 deseos acá. Uno, que se restaure la misa tradicional acá en esta iglesia y que se instaure, ¿cierto? Porque parece ser que es un lugar de turistas y no de devoción. Y queremos que sea un centro de devoción. Segundo, que nuestro viaje sea para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Y tercero, también por nuestra salud y por el triunfo de la Iglesia. ¿Rezamos un Ave María? In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y bueno, nos despedimos de Barcelona. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado en este hermoso viaje. Barcelona, Reino de España. La República no existe, idiota.